Salvador, el hornero, ha recogido aliagas y leña suficientes para encender el horno, recordando aquellos tiempos en los que hasta la leña era escasa. Y antiguamente, pues como no leña de esta recia había muy poca, o sea, bueno, y aliagas menos, pero como podíamos y nos valíamos y hacíamos sacrificio, pues traíamos leña cada vecino aquí al horno. A cada vecino le tocaba una semana de quemar el horno. Por lo tanto, nos tenemos que prevenir de hacer la leña suficiente para quemar el horno. Y así sucesivamente hasta que se daba la vuelta al pueblo de todos los vecinos. El horno está formado por una bóveda fabricada con ladrillo refractario, rellena en su parte superior con arena para que conservara durante más tiempo las calorías. Cuando el horno alcance la temperatura ideal para cocer el pan, se retirarán las brasas a un lado y se barrerá la solera con un paño húmedo fijado a un largo palo. A la hora que les ha citado el hornero, las mujeres llegan con todos los instrumentos e ingredientes que van a necesitar. Una guitarrica. Aunque normalmente cada mujer preparaba la masa en su casa, en esta ocasión van a amasar todas juntas en el horno. Venga, vamos a empezar a amasar. Tenemos la harina que la hemos puesto ya, es una harina especial de trigo y ahora vamos a echar el agua y seguimos con todos los ingredientes que tenemos aquí. Echamos patata, la levadura y sal, que es lo que se echa para la masa, para hacer el pan. Ahora se echa primero la agua. Es el agua. Y yo cojo la levadura, que es el creciento, que antes, pues de la masa que se hacía el anterior, se cogía así un bólico y lo poníamos en una cazuela de estas. Y luego, a los 8 días, fermenta. Luego, se echa el agua, se echa ahí y con esto ya se hace la masa, toda que sea. Y ahora vamos a hacer una amasada de unos 32 litros de agua. Bueno, y la harina, la que entre. Seguimos echando más levadura, porque como vamos a sacar casi 100 panes, pues aquí hay que echar bastante levadura. Amasar. Para que se deshaga bien la levadura, el agua debe estar templada o caliente. Este trabajo de amasar se realizaba a altas horas de la madrugada con el fin de aprovechar bien la jornada. De madrugada pues nos levantaba, hay quien se levantaba a las 5 de la mañana, otras se levantaban a las 3, otras a las 2, según la prisa que tenía la gente de amasar o de irse al campo, porque era en verano y en invierno no se madrugaba tanto, pero en verano hay quien a las 5 de la mañana ya estaba el pan en el horno. O sea que eso depende del personal que tenía las faenas que hacer. Y ahora pues tendremos que echar la sal y la patata, porque como ya está la levadura bien disuelta, pues ahora se echa. Yo tenía un pucherico y eso me lo guardaba siempre, la misma medida y la misma agua. En un pozal de los de antes de Cil, pues en eso, con la misma medida y patata más o menos, pues 3, 4 según si eran gordas o pequeñas, según la medida, cada uno su masa y su proporción de la masa echabas lo que se necesita. Pues la patata es para que sude el pan, para que suba más y lo veas más bonito y luego también más hueco, sube más y subía unos panes preciosos. Pues ahora están todos los ingredientes ya que nos hacen falta para amasar y ahora pues hay que estar continuamente dándole vueltas, echando harina al agua para que se vaya trabando. Ya va cantando, ya. Ya va sonando. Hasta que no te se pegue, que se coja así, te se suelte y no te se pegue. Pues de cada vez se va echando harina y la masa se va poniendo más cuajada, más dura, más dura. Y una vez que no te se pega ya la masa en la mano, pues se vuelve a hacer ya los puños. Está un poco trabada, está poco aún. Tiene que sonar más. Pero bueno, poco a poco, porque hay que echar harina y luego la tienes que coger con todo el brazo. Ya va, ya va, ya va. ¿Ves cómo suena? Cada vez pesa más la masa y se dificulta el amasado.
Pero precisamente el secreto de un buen pan está en una masa bien trabajada. Ya suena ya. Casi está preparada para luego darle los puños. Pero aún le falta, ¿eh? Lucía, ¿cómo la ves? Dale otro golpe y si te cansas ya te revelo yo ahora. Venga, sí. Y me pongo, venga. Tira, venga. A ver. Toña, toma el reidor. Se pega. ¿Quieres? Vale. A ver. Si hay mucha masada porque este Enrique. Mira, novia, aún no está bien la masa, ¿eh? Se pega. No está bien. Echa harina. Échame harina, fina, anda. A mandar. Normalmente, cada familia elaboraba pan suficiente para toda la semana y en ocasiones para 15 días. Yo creo que ahora... Venga, Lucía, mira, a ver, que esto ya está para darlos a los puños. Y tú, Fina, por favor, quita la panera y los cacharros de los ingredientes. Venga. Y alrededor es para cortar la masa, para cuando se hacen los puños. Y luego también sirve para cuando se repara el pan. Así se le dan a los puños y luego ahí mismo ya se va poniendo ya más dura y lo echamos aquí atrás. Se le da toda la masa y luego se repite otra vez lo mismo y después ya se echa la cesta para que luego suba la masa para hacer ya los panes. Preparar los puños consiste en amasar por partes toda la masa para que se vaya ahuecando, amontonándolos después en un lado de la artesa. Mira cómo va saliendo la ampollica. Y está aquí, mira qué hueca, ¿ves? Se pone así a la masa muy hueca. Mira, pues ahora tenemos aquí la cesta con el masero y la marreguilla. Y esta es la marreguilla. La ponemos primero para luego tapar bien la masa. Porque ¿sabes qué pasa? Que la masa tiene que estar siempre muy bien tapada. Porque el refrán lo dice. El niño, la masa y el niño hasta en verano tiene frío. Entonces, ahora que ya está viniendo el frío, pues más todavía para taparlo mejor. Y ahora ponemos el masero. Esto es blanco para que no se pegue la masa en la marreguilla. Córrete más hacia ti. Así. Y ahora ya echaremos la masa y la taparemos bien tapada. Cuando está preparada la masa, las mujeres echan harina en los maseros para que no se pegue y le vuelven a dar otra vuelta. Bien forradica mañana. Vale, pues, venga. ¡Hala, pues, Lucía! Así. Esta técnica de amasar es la que las mujeres de Anento han heredado por tradición familiar y practicado toda su vida. Pues costumbres de darle 2 veces, será para ponerla más hueca, más trabajada la masa. Porque la estamos haciendo igual que las hacían nuestras abuelas y nuestras madres. Exacto, así. Y ellas lo hacían así. Y nosotras seguimos la nosotros tradición de hacerlo. así. A medida que estas mujeres van amasando los puños, introducen la masa entre el calor de los maseros. Una vez hecha, Dale la bendición. se echa un poco de harina otra vez, porque no se peguen las puntas del masero. Y luego, costumbres de antes, mi madre siempre me decía que tenía que hacer 3 cruces. 2 y 3. El por qué, costumbres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mételo por ahí. Ahora está Fina. Venga, Fina, vamos a taparla. Para que no tenga frío. Para que no tenga frío, bien tapada. Mete bien la marreguilla ahí con el puño dentro. A ver, está. Bien extendida. Así. Ya está, ya. De la masa que hemos estado haciendo se deja una poca para hacer la levadura. Luego se pone en una cazuela o se deja en una orillica aquí en la artesa tapada con harina. Y luego sirve para volver a amasar lo mismo, pero por lo menos 8 días. Hay que dejarla para que se fermente. La dejamos así en una orillica y también se puede hacer así tapadica, así. Pues mire, tenemos la masa, que ahora ya está hecha para volcar, para reparar los panes. Y una se repara y otras van poniendo los panes en el masero. Pues ahora.
La echaremos con el masero, ¿eh? Valdrá más con la cesta, que si no, hay que tenemos menos fuerza que la masa. Pues mire, ahora cortar el pan, hemos volcado la masa y ahora cortar a trozos la masa y reparar y llevarlos allá al masero. Ahora cortar el trozo que comprendo que va a hacer falta para la bolla, que vamos a hacer bollas. Reparar consiste en manipular las bolas a la medida de cada pan, trabajando bien la masa. Después se dejan a reposar en los maseros. Pues hay que colocarlos así porque es como si se les hiciera una camica. Cada bolica de estas es un pan. Y ahora la masa crece igual que ha crecido en el cesto. Entonces, si no los ponemos así, pues resulta que esta masa se puede juntar con esta o esta con esta. Y entonces así, cada uno en su huequico, cada uno en su camica, no se esparrama la masa y se quedan, como ya veréis después, que luego los tapamos para que sigan creciendo y sigan manteniendo la calor. Después hay que ponerlos, lo que repara Maricruz, que es la parte de abajo, sería la que nos da aquí, y yo lo tengo que poner así hacia arriba, porque esta sería la cara de los panes. Ahora Pilar me va a dar 2 panes. Trae, Pilar. Ahora los vamos a moldear aquí con las manos. ¿Ves? Ahora se hace así, ¿eh? Con las manos primero, así, se ensanchan, ¿sabes? Para que luego no se encojan, porque si no se recogen. Así. Ahora, con la pintera esta, tan hermosa, que sale muy bien, ahora les hacemos una cortadita, a cada lado, para que no se encojan, ¿sabes? Estos ya están, para llevarlos al horno. Oye, ¿te acuerdas antes cuando estábamos aquí todas? Una reparando, otra llevando al horno, otra... Oye, que ese es mío, no me lo cambies, decíamos a lo mejor. El mío llevaba 2 cortadas, ¿eh? Y ese solo lleva una. Espera, el mío llevaba 2 cortadas, el tuyo solo lleva una. Me lo has cambiado, ¿eh? Toma. Venga. También hacíamos... A ver, este que está aquí. También hacíamos panes de la marca que les poníamos aquí, ya verás. Un pellizco. Les hacíamos un pellizco, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas que otras hacíamos allí? ¿Un pellizco encima? Sí. Sí, cada una... Cada una le poníamos nuestra señal. Y así nos los cambiábamos porque como echábamos 2 o 3 al mismo tiempo, pues así no se cambiaban los panes, cada una se llevaba los suyos. A la vez que las bolas de masa quedan preparadas con su marca correspondiente, se trasladan con las paneras hasta la boca del horno, donde se pasan a la pala. Con el largo mango de la pala, Salvador puede acceder a cualquier rincón del horno. Allí permanecerán el tiempo que el panadero considere oportuno, según la temperatura que haya alcanzado el interior de la bóveda. Pues aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Porque claro, ahora lleva mucho rato encendido el horno y ha perdido calorías. Entonces, los 2 primeros que hemos metido han estado un cuarto de hora. Pero ahora, al perder frialdad el horno, pues hemos tenido que tener un poco más. Y el aspecto de verlos así, el roico ese que tienen, se nota que están ya cocidos. Bueno, también se cogen y a pesar de que tienen el color rico así, pues se pega así, se nota así, se toca así, y entonces el son mismamente dice que está cocido ya. Por eso dice pan, pan, pan. Pues ahora vamos a hacer el repaso de los panes. Ya los hemos sacado del horno y entonces, pues claro, el culón lo tenemos con la ceniza que sale del horno. Entonces, con el cepillo le damos la vuelta y ahora le vamos a dar un poquito de aceite por la cara. En este momento
los tiempos han cambiado y lo hacemos con un poco de piel, que tiene un poquito de piel, aunque no sea normal. Antiguamente el repaso se hacía con la piel del cordero que se moría al nacer o que nacía muerto del vientre de su madre. Entonces la piel es muy fina y tiene muy poquito vello. Se hacía con eso precisamente para el ahorro de aceite. Esa piel y ese pelo suaviza, pero no chupa el trapo. ¿Ves? Sigue chupando y entonces no es lo mismo. Y este es el repaso del pan. Vamos a sacar el pan y hacer aquí 4 bollos. Y eso sin nada. Y después vamos a hacer más con sardinas rancias, con sardinas de aceite de lata y con pimiento rojo. Los bollos eran unos panes planos con poca miga que se cocían para consumirlos en el mismo día de la hornada. El primer día que masábamos, porque siempre el de pintera salía con más miga, y cuando el día que masábamos se hacían 3 o 4 para comer de este pan, porque el otro estaba más en crudo, estaba mejor al otro día. Y este se enfría antes, en cuanto se enfría... Y como está estirado, no tiene miga. Se enfría y ya se puede comer tan pronto que esté frío. Eso es. Antaño, la reunión de las mujeres en el horno era casi como una fiesta, donde no faltaban los chascarrillos, comentarios jocosos, bromas y refranes. Y al que cierne masa... De todo le pasa. Ay. Los bollos necesitan menos tiempo de cocción que los panes, y el hornero debe permanecer atento para que no se pasen de fuego. Pues como hemos acabado ya los bollos, pues ahora vamos a empezar los bollos rellenos con pimiento o con sardina en aceite o con sardina rancia. Así que a la milagros, cariño. ¿Ves pasándome las bollicas? Y sí, para la Vicenta. Nada, para la Vicenta. Oye, yo lo voy a partir porque es mucho para... Bueno, pues... Los bollos de sardinas o de pimientos constituían una de las variedades y lujos gastronómicos que se podían permitir en las casas de Anento cuando se horneaba el pan. No, se comían antes, pero como para merendar por capricho, no por traer amistades de nada a ningún sitio, más que ya nos hará la madre un bollo con sardina, un bollo con uva. Sí, que eso a los bollos con uva se les decía de trujal. De trujal. De trujal. Se le echaba la... Pero esto más que nada era el premio que se les daba a los hijos el día que hacías pan, pues la meriendica. Pues es que el día que se masaba era fiesta. Claro. Para Se los comían chicos. tortas, se comían bollos. Mira, yo hago aquí un churro, pero no churro de aceite de comer, ¿eh? Se come, pero... ¡Ay! Bueno, esto va bien. La preparación de estas tortas de sardinas o pimientos es sencilla. Sobre una base de masa se añaden los ingredientes deseados, colocándolos de tal modo que formen diferentes dibujos según el gusto de cada mujer. Un horneado con el tiempo suficiente, procurando que no se quemen, deja las tortas preparadas para su consumo. Vamos a hacer unas magdalenas caseras. Entonces aquí tenemos los ingredientes que me van a hacer falta. Tengo el azúcar, tengo la levadura, tengo los huevos, la harina, el aceite de oliva y la leche. Entonces empiezo primeramente con los huevos. Aprovechando el calor del horno, Felisa se ha encargado de elaborar los dulces. En este caso, magdalenas caseras y mostachones. Ahora ya tenemos los huevos, vamos a poner el azúcar, que voy a poner 1 kilo para la docena de huevos. Entonces ya tengo que empezar a batir, porque el azúcar pesa y hay que disolverlo muy bien, si no luego la magdalena no sube. Ya hemos echado el kilo de azúcar y ahora pasamos a la leche. ¿Por qué he hecho 200 gramos de leche? Pues muy sencillo, para que termine de disolverse bien el azúcar,
porque si no, el azúcar no se disuelve y pesa y es lo que no le ayuda a subir la magdalena. Y con la leche le ayudamos a que se disuelva bien. Ya hemos terminado de echar la leche, ahora seguido echamos el aceite. 1 litro, como hemos dicho antes, de oliva. Terminamos de echar el aceite y ahora pasamos a la harina. Vamos a echar, como he dicho antes, 1 kilo 150 gramos. ¿Por qué he hecho 150 gramos más? Por la poca leche, los cientos que hemos echado de leche. La harina hay que echarla poquito a poco como si lloviera, porque si se echa toda de vez se hacen grumos. El horno tiene que estar a 200 grados para la magdalena. Es importante eso, ¿eh? Si no, si está más, se quema el gorro y si está menos, no suben. Tiene que estar a 200. Bueno, ahora que ya falta menos de echar harina, pasamos a la levadura. También hay que echarla muy poquito a poco, porque si no, comemos una magdalena y si la levadura está agrumullada, pues te sale y cambia de sabor. Si la echáramos cuando habíamos terminado la harina, pues pasaría lo siguiente, no se disolvería y quedaría a lo mejor toda junta, ni haría su labor, ni estaría buena las magdalenas. Hay que echarla muy despacio, para que las coja toda la pasta. Como veis, hemos terminado ya la levadura. Procedemos a seguir echando la harina, pero despacio, como si lloviera, porque la levadura todavía queda algo aún. A pocas cantidades para que no se agrume. Luego, de vez en cuando hacéis así, ¿ves? Todavía le falta harina. Luego abro mucho la mano y diréis, ¿por qué abré tanto la mano? Porque la mano no es como una máquina. Entonces, si no la abro, pues abarca poco y bate menos. Entonces abro la mano así, por eso. Y de vez en cuando pruebo, todavía le falta harina. ¿Ves? La mano bien extendida, ¿eh? Porque la mano abierta trabaja más que si la cierro, es muy poco. Y si la abro, mirad cómo es. Ahora, como veis, ya no queda harina, ya está todo bien disuelto, la rosca sale muy bien, que la magdalena no tiene que estar muy espesa. Ahora conviene, una vez que se llenen los gorros, seguido al horno, porque si se quedan es cuando se abren los gorretes. Al estar húmedos, se abren. Ahora me voy a lavar y esperamos un poco y seguimos a llenar. Y Salvador, que está aquí, me las meterá al horno. Mira, cuando yo lleno la cuchara, hago así, pero luego cuando la quito, para no chorrear, Si la pasta está en condiciones, no chorrea. Esta está buenísima. Como podéis ver, yo corto cuando quiero. Y si no cae ni gota. Conviene que no se peguen, porque si se pegan, luego no tienen presencia. Valen lo mismo, pero no tienen presencia. Si se llena bien la cuchara, con una vez hay bastante, y dejo cuando quiero. Pues esto ya lo hacía mi abuela y mi madre, y lo solíamos hacer pues para cuando había algún acontecimiento, o eran las fiestas del pueblo, o algún bautizo de mis hijos, pues íbamos al horno, las preparábamos y las hacíamos. Ahora, para que hay quien quiere, se pone un poquito de azúcar. Vamos a poner unas pocas para que veáis luego la diferencia. Por eso suben igual, ¿eh? Hay quien no les gustan con tanto azúcar. Vamos a poner mitad y mitad de la tabla. ¿Ves? Hemos hecho media bandeja. Ahora, Salvador, ya puedes meterlas al horno. Las magdalenas se cuecen en menos tiempo que las tortas y por eso se dejan al final de la hornada, aprovechando el calor que todavía conserva el horno. Y aquí tengo ya la pasta de los mostatones hecha, que no he esperado a que me la veréis hacer porque tiene lo mismo que la magdalena, solo una diferencia. Como podéis ver, la pasta está mucho más intensa, más dura, porque para el mostachón lleva, en vez de 1 kilo de harina, lleva 2. Otra diferencia de los mostachones con las magdalenas es que la masa se elabora con aceite de girasol. Luego tengo aquí, como podéis ver,
un tazón con aceite de girasol también y un huevo batido. Y diréis, ¿para qué es? Pues muy sencillamente, esto es para darlo yo a la bandeja, para poner luego yo los mostachones. Para nada más sacarlos, hay que quitarlos con un rallador, de esos que teníamos para el pan, y tienen que estar calientes, porque si están fríos ya se rompen, ¿eh? Para esto ya no hace falta que esté el horno tan perfecto, ¿eh? Precisamente no tiene que estar nunca a 200, sino a 160 aproximadamente, porque si no, al ser más sensible, que no lleva protección de papel, se queman. El fondo del mostachón se pone negro y ya no está presentable, aunque valgan para comer, no está presentable. Nos ponemos un poco separados porque si no, si ponemos más cantidad, al cocerse se extienden, ¿sabes? Entonces hay que ponerlos así. Y ahora el huevo es para untarlo, y esto es lo que le da luego brillo. Y tienen más presencia y la vista es la que más come. Ahora ya terminamos y Salvador nos los va a meter al horno. Y suelen estar unos 10 minutos. Panes, bollos, tortas de sardinas y pimientos, magdalenas, mostachones. Esta es una muestra de la variada gama de productos alimenticios derivados de la harina que se obtenían en Anento, tratando de añadir imaginación a la precariedad de los recursos existentes en épocas pasadas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.